Buenos días. Aquí me han invitado y estoy muy feliz de compartir con las niñas y los niños un juego para festejar su día y deseándoles que tengan una feliz infancia siempre. Mi nombre es Mariana Mayol y vamos a compartir un pequeño trabalenguas para los niños más pequeños. El trabalenguas dice, papá, pon para Pepín pan. Lo tienes que practicar y una vez que te lo sabes, puedes hacer este juego con un vaso. Este vaso es muy elegante, pero es de plástico. Es importante que esto lo sepan. Entonces, papá, pon para Pepín pan. Parece muy difícil, pero lo hacemos poco a poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego lo juntas. Papá, pon para Pepín pan. Papá, pon para Pepín pan. Ahí está. Mariana Mayol, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias porque además, buenos días, bienvenida, felicidades a tu niña interior. Ay, muchas gracias a ustedes también. Que además, bueno, nos acompañas porque estás celebrando 20 años de cantarles a los niños, de recordar la importancia de acercar pues las artes a ellos para hacer volar su imaginación y poder obtener otros aprendizajes. Así es, estamos muy contentos, bueno, todo el equipo, ¿no? De estar compartiendo esto con las familias aquí en México y bueno, como bien dices, compartiendo pues algo de la experiencia que en estos 20 años de estar aquí en México hemos ido tejiendo, armando. Te presentaste este domingo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Estuvimos en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con un concierto preciosísimo, el teatro lleno, las familias jugando con nosotros, con invitados queridísimos como Edgar Oceransky, Ernesto Anaya, el coro de niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM. Entonces, muy afortunada, de verdad muy afortunada, de poder seguir compartiendo esto que hago. Una fiesta muy grande precisamente para celebrar estos primeros 20 años, Mariana. Y tú eres una gran actriz, una gran cantante dedicada pues a divertir, a educar también a todos los niños. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido el proceso más difícil que has tenido tú que pasar precisamente para poder transmitirle pues mensajes positivos a todos los niños? Porque es un público bien complicado, ¿no? Fíjate que el público infantil en realidad, siempre digo yo que, pues, o sea, sí, a lo mejor sí puede verse como un público complicado, pero en realidad es un público bien generoso y como son tan directos y tan francos, honestos, ¿no? Tan honestos. Es que eso a veces yo creo que nos brinca, ¿no? Nos duele que te digan las cosas tan directas. Pero es bien padre cuando tú los escuchas y puedes tomar lo que ellos tienen para compartir, para decir, porque entonces puedes de allí ir como tirando del hilito y ellos te orientan muy bien por dónde tienes que ir, ¿no? Es cuestión de escucharlos. Mariana, además, por supuesto, de la música, tú compartes un mensaje que me parece muy lindo, que incluye a toda la familia, es decir, la música no solamente es para los pequeños de la casa, es un medio, es un vínculo, porque también los padres tenemos que involucrarnos con la música, con las caricaturas, con el juego, con nuestros hijos. Se vive una experiencia diferente cuando estamos completamente involucrados. Por supuesto que sí, para los niños es súper importante que nosotros lo hagamos con ellos, que tengamos tiempo y que nos parezca divertido también a nosotros, ¿no? Que es una de las cosas que también propongo desde arriba del escenario o en los talleres. Yo me divierto mucho, juego mucho y propongo, por supuesto, a las mamás y a los papás, a los abuelos, a los tíos que se involucren y que jueguen con ellos, ¿no? Hay cosas muy sencillas, porque a veces los papás me dicen, pero es que yo no canto ni en la regadera. Claro. Bueno, no importa, en la regadera no cantes, pero con tus hijos sí, o tus sobrinos o tus nietos, a ellos no les importa si cantas bien o mal. Si tienes entonado o no. No, es que después ellos van a tener otros modelos de dónde tomar e ir ajustando, ¿no? La cuestión melódica o la cuestión rítmica. No importa, lo importante es que tú como adulto, como su figura cercana, pues les abras esta posibilidad de diálogo a través de la música y del juego. Sí. ¿Qué sigue, Mariana Mayol, en tu carrera? ¿Qué sigue después de estos 20 años? ¿Hacia dónde va ahora este mensaje y estas palabras de verdad tan afortunadas o tan directas que pues has construido durante tantos años para todos los niños? Bueno, vienen cosas muy lindas. Vamos a estar generando contenido ahora para YouTube.
de las canciones de Agüita de Limón con Chía. Sí. Estamos como muy contentos, muy ilusionados con esto. Vamos a estar el próximo domingo en el Festival Momsila. El otro fin de semana vamos a dar un taller para mamás y niños por el Día de la Madre. Y vamos a estar en Guadalajara y Monterrey próximamente. Así que bueno, estamos muy, muy movidos. Bueno, ya nos mencionaste tu taller, buscaremos más en tus redes sociales. Sí. ¿Qué importancia mencionabas de este taller para las madres? También los padres de familia necesitamos a veces aprender a ser padres y saber cómo guiar a nuestros hijos, cómo contactarnos con ellos. Me decías, tenías un pequeño ejercicio, una dinámica que querías hacer antes de despedirnos. Un jueguito. Si A me ver. prestas una mano, ¿o quién me la presta? ¿Quién? Alejandra, a ver. Va, Alejandra, mira, volteala. Y entonces vas a ubicar en la palma de tu mano un cuadradito. Y en cada esquina de este cuadradito vas a hacer como un pellizquito chiquitito. Como un pollito que está comiendo de mi mano. Exactamente. Y entonces vamos a decir, a pompón, dinerito en el buzón. Pónmelo aquí, pónmelo allí, el ochavito y el maravedí. Bueno, hoy lo juego con mi hijo y te subo el video a las redes sociales. Perfecto. Para que veamos su reacción y bueno, pues ahí está, te seguimos en tus redes sociales. Claro que sí. Muchísimas gracias por Muchísimas habernos gracias a acompañado. Gracias,